2 de octubre de 1187. Los ejércitos de Saladino, el sultán de Egipto y Siria, conquistan la ciudad santa ocupada por los caballeros cristianos de la Primera Cruzada desde el año 1099. Jerusalén, la ciudad celestial, donde confluyen las tres religiones del Mediterráneo, donde un día se levantó el primer templo del Dios de Israel. La ciudad siempre deseada, cuyo nombre evoca la leyenda, la pasión y el drama. Cuentan que cuando Ricardo Corazón de León llegó a estas tierras liderando la Tercera Cruzada, cayó enfermo del estómago. Eran otros tiempos y otras guerras, y Saladino manda al médico de su corte al campamento enemigo para tratar la dolencia. El joven Ricardo quedó prendado de la ciencia de este hombre sereno y profundo, cuyos conocimientos médicos eran desconocidos en la Europa cristiana, y trata de llevárselo con él, cuando en 1192 Jerusalén vuelve a poder de los cristianos. El físico, como denominan a los médicos de la época, es además un gran humanista, filósofo, astrónomo y polígrafo que firma sus obras como el sefardí y que guarda en su memoria los reflejos plateados de las mansas aguas del Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba. Estamos a principios del siglo XII, en la Córdoba de los almorávides. En el barrio de la Judería, en estas sinuosas calles, quizás en la casa judía de esta plazuela, donde hoy se levanta una estatua en su memoria, nace el 30 de marzo de 1135, sábado, víspera de Pesach del 4895, Rabí Moisés ben Maimón. Maimónides para los latinos, Rambam para los judíos. Su padre, el juez rabínico Rabí Maimón Adayán, pertenece a una familia cuyos orígenes se remontan a la estirpe real de David y cuyas últimas generaciones destacan por su labor como rabinos y jueces de la comunidad judía cordobesa. Maimónides crece en la misma Córdoba que Averroes, 9 años mayor que él, respirando la misma tolerancia islámica en las postrimerías del dominio almorávide, compartiendo con él un destino paralelo que los encumbrará como figuras relevantes del pensamiento hebreo y musulmán. Dos jóvenes que corretean por las mismas calles empedradas, cuyas vidas trazarán diferentes caminos, distintas calles de viejas ciudades, guiados sus pasos por una misma estrella. Córdoba sigue siendo el centro político y cultural de Al-Ándalus, una ciudad sabia y profunda donde conviven comunidades de las tres religiones del libro. La comunidad judía ocupa el barrio de la Judería, dentro de las murallas de la ciudad. Una comunidad próspera y activa conocida en el mundo mediterráneo por la sabiduría de sus rabinos, grandes eruditos de las sagradas escrituras y de su historia. A principios del siglo XII, el pueblo judío se dispersa siguiendo dos grandes centros geográficos. El mayor está constituido por la diáspora islámica en los países del gran imperio musulmán: Babilonia, Siria, Persia, España, África del Norte y el lejano Yemen.
El segundo lo forma la diáspora de los países cristianos europeos, Francia, Alemania e Italia. Desde que las legiones del emperador Tito ocuparon las tierras de Palestina y nació el cristianismo, el pueblo judío ha vivido una situación histórica muy difícil. Pero la amargura de su exilio, casi metafísica a fuerza de necesaria, desarrolla cualidades defensivas y una rara aptitud para deslizarse por todos los huecos de cualquier sociedad. Plegándose, han sabido triunfar en los medios más opuestos, como parias humildes en las montañas de Marruecos o dando un rumbo nuevo a la física moderna. No hay oficio que no practiquen. Son grandes productores de riqueza y hábiles negociantes. Realizan actividades como intermediarios y su vivir consiste siempre en un estar de por medio. En España se tienen noticias de asentamientos judíos desde la época del Imperio Romano. Durante los años del dominio visigodo, su número aumenta considerablemente centrándose sus ocupaciones alrededor del cultivo de la vid y el olivo y al comercio en los puertos de la costa mediterránea. En el año 595, el rey Recaredo se convierte al catolicismo y la situación de los hispano-hebreos se deteriora. Perseguidos, reprimidos y forzados a convertirse al cristianismo bajo pena de muerte o exilio, los judíos sobornan a los clérigos y consiguen la protección de los nobles. Cuando en el año 710 Tarik desembarca en la península ibérica, los judíos ayudan a los sarracenos en su expansión. Su situación mejora con la llegada de los musulmanes y en el siglo VIII comparten con ellos la dominación de Toledo. Pronto adoptan nuevas costumbres y se hacen maestros en el uso de la lengua árabe, aunque muchos, como Maimónides, lo escriben con caracteres hebreos. Cuando en el siglo X el Islam español alcanza la cumbre de su vitalidad, comienzan también a surgir importantes personalidades judías. Solo en España poseyeron los judíos una arquitectura viva con matices propios, si bien esencialmente fundada en el arte islámico. Tras las sinagogas de Córdoba, Toledo o Segovia, habla bellamente el espíritu de los sefarditas, con una firmeza e intensidad expresiva sin análogo en el resto de Europa. No solo la arquitectura, también la poesía, el pensamiento y la técnica se ven influidos por el vivir inmerso en la civilización árabe. La historia en Al-Ándalus, entre los siglos X y XII, se teje en la convivencia diaria de cristianos, musulmanes y judíos, donde cada uno de los grupos está inmerso existencialmente en las circunstancias proyectadas por los otros. Pero con la invasión de los almohades, la situación cambia radicalmente. El nuevo movimiento religioso obliga a los infieles a convertirse al Islam o verse abocados al exilio. Esto provoca que muchos cristianos y judíos abandonen sus casas y salgan del territorio de Al-Ándalus, dominado por los almohades. En el año 1148, la familia de Maimónides sale de Córdoba.
deja allí todo su patrimonio y tomando un cayado en la mano, sin llevar nada consigo, salen de la ciudad. Maimónides contaba entonces con 13 años de edad. Ya nunca volverá a su tierra, aunque en su memoria guarda el sonido eterno de las mansas aguas del Guadalquivir. El exilio les lleva, en una primera parada, a Lucena, una ciudad situada a medio camino entre Córdoba y Granada. Heliosana para los hebreos. La ciudad de los judíos acoge a muchas de las figuras intelectuales del momento, como los conocidos poetas Ibn Gabirol o Yehuda Leví. Al igual que los musulmanes estudian en las mezquitas el Corán y los cristianos el catecismo, los judíos estudian la Torá y el Talmud desde niños en las escuelas talmúdicas. En la diáspora, las academias orientales de Sura, Pumbedita, El Cairo y Bagdad habían mantenido encendida la llama del judaísmo, iluminando con su sabiduría a muchas comunidades, entre ellas la de Lucena. Durante los siglos IX y X, los centros orientales entran en decadencia. Es entonces cuando Lucena toma el testigo, convirtiéndose en faro espiritual de los rabinos y aljamas de toda Europa y Oriente Medio, pasando a ser conocida en el mundo como la Perla de Sefarad. La Torá es la ley, la escritura revelada por Dios a los judíos, que está recogida en 5 libros que conforman el Pentateuco, lo que los cristianos conocen como el Antiguo Testamento. El Talmud es la enseñanza de la Torá, del código de la ley oral rabínica, y se transmite de generación en generación como un compendio legislativo que regula la vida social y religiosa de la comunidad. Para los hebreos, la Torá es el texto que revela al hombre la naturaleza de Dios y su relación con los hombres, donde están expuestos los preceptos que un buen judío debe cumplir durante su vida. Los encargados de interpretar los textos divinos para articular la convivencia en el seno de las comunidades son los rabinos. Sobre ellos recae la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas y guiar a la comunidad en su camino espiritual. Maimónides y su familia no permanecen mucho tiempo en Lucena. Los almohades se extienden por Andalucía y huyendo de ellos llegan a la ciudad de Almería en el año 1151. Almería. Almarilla en árabe. No puede esconder ni en su nombre ni en su forma su origen musulmán. Presidida por su alcazaba, el núcleo urbano se desparrama alrededor de su puerto, arteria principal del crecimiento de la ciudad. De sus cinglados y almacenes salían barcos en dirección a todo el norte de África. Todo tipo de mercancías pasaban por sus muelles, aunque fue el comercio de la seda, cuya producción se centraba en las Alpujarras, lo que más impulsó su desarrollo. Los almohades llegan a Almería en el año 1151
y de nuevo la familia debe abandonar su hogar. De nuevo, el peregrinar de ciudad en ciudad. Pocos son los datos que tenemos del errar de Maimónides por las tierras de Al-Ándalus. 12 años consecutivos por los caminos, de pueblo en pueblo, viviendo tanto en la España musulmana como en la cristiana. Su padre probablemente seguiría con sus actividades comerciales, compaginándolas con su condición de rabí, mientras que él, junto a su hermano David y su hermana Sulamit, continuaba con su formación y sus estudios. En esta época, a pesar de todos los problemas, comienza a escribir sus primeras obras, entre ellas las ediciones sabias de la Misná, trabajo que inició en Al-Ándalus para terminarlo en Egipto. Los años de exilio no solo no debilitaron su espíritu, sino que sirvieron para fortalecerlo. Conoció a varios eruditos y de ellos adquirió los primeros conocimientos de medicina. En el año 1160, abandonan las tierras de España definitivamente y ponen rumbo en dirección a Fez. Fez constituye una encrucijada de caminos, situada en las estribaciones sureñas del Rif. Plegada como una concha, la ciudad antigua parece esconderse de sí misma bajo un denso manto de azoteas y tejados. Las colinas que enmarcan la ciudad vieja están ocupadas por extensos cementerios de blancas tumbas. La ciudad, celosa guardiana de la espiritualidad musulmana, posee dos importantes mezquitas, la de Al-Qarawín y la de los andalusíes. Esta última refleja incluso en su nombre la relevancia que tuvieron los emigrantes andaluces en el desarrollo de la ciudad. Cuando Maimónides llega a Fez, los judíos están subyugados al temor de los almohades. En público, aparecen como musulmanes, aunque ocultamente se comportan como judíos. La familia de Maimónides, por su nobleza y honorabilidad, consigue permiso para profesar libremente la religión judía y se instalan en la Medina, cerca de la puerta Bab Maruk. Maimónides continúa sus estudios y su labor literaria en un altillo que aún se conserva, situado en la calle Reloj, desde donde realiza mediciones astronómicas. A la edad de 21 años, tiene graves problemas con las autoridades por un documento que escribe conocido como la Carta de la Conversión. En la epístola, defiende a los conversos por imposición, por aquel entonces la mayoría de los judíos de Fez, frente a una carta de un rabino extranjero que fue consultado sobre la situación. El rabino venía a decir que se debía sacrificar la vida antes de convertirse a otra religión. Maimónides, sin embargo, argumenta que la conversión impuesta es considerada motivo de santidad. La carta circula de mano en mano y se convierte en un soplo de vida para los judíos de la ciudad. Muchas familias toman la decisión de abandonar Marruecos. El gobierno reacciona, aumentan las prohibiciones y se detiene al autor de la carta. Procesado como incitador y provocador, se salva de la pena de muerte por la intercesión de un amigo influyente. Así, en 1165,
la familia vuelve a ponerse en movimiento, embarcando para Palestina. En el mes de abril de ese año, tras una penosa travesía por las aguas del Mediterráneo, atracan en las costas de Akko. Por fin pisan tierra palestina, la tierra prometida del Antiguo Testamento. La salida de los judíos de Egipto, liderados por el profeta Moisés, su paso por el desierto del Sinaí y la conquista de la tierra prometida, es uno de los grandes episodios de la historia del pueblo judío que forma parte de la cultura universal. Esta tierra, llamada de promisión, donde encontraron toda clase de frutos, está hoy seca y yerma, agotada ya de tantas ambiciones y tantas guerras. Tras la conquista, las 12 tribus de Israel se reparten el territorio, pero una serie de luchas internas provocan divisiones que terminan con la unificación bajo el reinado de David. Poco tiempo después, bajo el gobierno de Salomón, se construye un gran templo, el primer edificio consagrado al Dios de Israel. Así surge la ciudad de Jerusalén, alrededor de la explanada del templo, construida sobre la cima de un cerro surcado por 3 valles profundos que pronto se convierte en el centro político y religioso de los hebreos. La historia de la ciudad daría para llenar cientos de libros. Sometida en su inicio a la autoridad de los faraones, después pasó a manos de los israelitas, al imperio persa, a la Grecia de Alejandro Magno, a los romanos, de nuevo al imperio persa, a los musulmanes, a los cruzados de la cristiandad, otra vez a los musulmanes, a los turcos y más recientemente a los británicos, a los palestinos y de nuevo a los israelitas. Del templo de Salomón no queda ya ni una piedra en pie. Fue destruido por completo en el año 70, cuando el emperador Tito arrasó Jerusalén, pero se sabe que estaba formado por un pórtico, precedido de 2 gigantescas columnas de bronce que se abría a 2 alas que daban paso a una tercera, el lugar santo. Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz restos de la época de los primeros reyes de Israel. Más numerosos son los restos monumentales de la época grecorromana, como las murallas, de la que forma parte el famoso Muro de las Lamentaciones, donde todos los días los judíos se acercan a rezar. Pero Jerusalén hoy es una ciudad dividida. En 1917 fue tomada por las tropas anglo-francesas como consecuencia del reparto tras la Primera Guerra Mundial del Imperio Otomano, para convertirse años después en la capital del mando británico de Palestina. Entonces convivían en sus barrios los palestinos musulmanes y los judíos. Pero la convivencia era difícil y los ingleses no conseguían dominar la situación. Cuando los británicos abandonan la zona, árabes y judíos se enzarzan en luchas fratricidas por el control de la ciudad. Al fin, los árabes se hacen con la parte antigua y los judíos con la moderna. Pero el conflicto, lejos de apaciguarse, todavía continúa. En el barrio de Mea Shearim viven los ultraortodoxos judíos, muy celosos del acatamiento de sus reglas morales. Los sacerdotes judíos reciben el nombre de rabinos y son aquellas personas que por sus conocimientos de la Torá y el Talmud se convierten en líderes espirituales de las comunidades. Su función principal es velar por el cumplimiento de los preceptos religiosos y jurídicos que emanan de las Sagradas Escrituras,
y que articulan la vida y la convivencia de todos los judíos practicantes. El lugar donde se realizan los ritos es la sinagoga, donde la comunidad se reúne para leer la Torá, para conmemorar las fiestas religiosas, rezar y realizar todos los ritos prescritos en la ley. Hasta la formación del Estado de Israel, la mayor parte de los judíos vivían en la diáspora, es decir, dispersos por el mundo, en el seno de comunidades que profesaban otras religiones diferentes a la suya. Esta situación cambió cuando la ONU dio su respaldo a la formación del Estado de Israel. Entonces, muchos judíos abandonaron su tierra natal para volver a vivir en la tierra de sus ancestros. Pero la convivencia con los países árabes vecinos que consideran que Palestina pertenece a los palestinos no ha sido fácil para nadie. Cuando Maimónides y su familia llegan a Palestina, esta se encuentra en poder de los cruzados. Visitan los lugares sagrados, pero Jerusalén es una ciudad derruida y se instalan en la ciudad de Acre, donde habita una pequeña población judía. Su estancia en Palestina no se alarga más de 5 meses. A pesar del amor que sentían por las tierras de sus antepasados, la decadencia espiritual que encontraron les hizo decidir poner de nuevo tierra de por medio. Esta vez se dirigen a las tierras de Egipto, uno de los centros culturales del Islam y sede de una importante comunidad judía, una de las más antiguas del mundo después de la de Babilonia. A su llegada, desembarcan en la mítica ciudad de Alejandría, donde se encontraba el centro cultural judío más importante de las tierras faraónicas y cuya sinagoga era considerada la más bella del mundo. Alejandría es la ciudad donde los seres humanos emprendimos la gran aventura intelectual que nos ha llevado a la conquista del espacio. La ciudad fue fundada por Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, y construida por su guardia personal. Desde un principio, el glorioso Alejandro estimuló el respeto por las culturas extrañas y una búsqueda sin prejuicios del conocimiento. Alejandría nació para ser el centro mundial del comercio, de la cultura y del saber. Fue construida a una escala suntuosa, adornada con amplias avenidas de 30 metros de ancho, con una arquitectura elegante, sembrada de bellas estatuas y con un enorme faro, considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, su mayor tesoro se escondía en su biblioteca. Allí se encontraba el centro y la gloria de la mayor ciudad del planeta, el primer auténtico instituto de investigación de la historia del mundo. Una gran comunidad de eruditos exploraba la física, la literatura, la medicina, la astronomía, la geografía, la filosofía, las matemáticas, la biología y la ingeniería. Tras el impulso de los griegos, la ciencia y la erudición habían llegado a su edad adulta. El genio florecía en aquellas salas, el lugar donde los hombres reunieron por primera vez de modo serio y sistemático el conocimiento del mundo. Entonces, los libros se copiaban a mano y eran difíciles de conseguir. Con el tiempo, la biblioteca se hizo con las copias más exactas. Por desgracia, este legado no pasó a las generaciones venideras. La opresión y el miedo al conocimiento arrasaron casi todos los recuerdos del antiguo esplendor. Un gran incendio acabó con los frágiles depositarios del saber, ejemplares únicos que se perdieron para siempre, como si nunca hubieran existido. Ya no queda nada del paisaje esencial de aquella gloriosa ciudad de mármol, solo los restos sumergidos bajo las aguas someras del mar.
No es de extrañar que Maimónides conociera gran parte de los libros que se salvaron de la quema de la biblioteca, fundamentalmente los relacionados con la filosofía griega. Precedido ya de cierta fama como erudito, nada más llegar es invitado a pronunciar una clase en la Academia de Filosofía de Aristóteles. Poco después, abre su propia escuela de filosofía y se incorpora a la Academia de Medicina, mientras su padre y su hermano David se dedican al comercio de joyas. A pesar del recibimiento dispensado en Alejandría, la familia se traslada a la vecina localidad de Fustat, el Viejo Cairo, donde por fin establecen su residencia. Aquí vivió Maimónides durante casi 40 años y aquí publicó la inmensa mayoría de sus libros. Sin embargo, su familia tenía en esta ciudad una cita con el destino, y la muerte le priva de sus seres más queridos. Su padre, de quien recibió la mayor parte de su sabiduría, y su querido hermano mueren en un naufragio cuando realizaban un viaje comercial. Poco después fallece su esposa. Ante tanta desgracia, Maimónides cae enfermo, postrado en su lecho durante un año. Cuando se recupera del duro trance, se encuentra con la necesidad de realizar un trabajo y elige la medicina. La tradición médica entre los judíos viene de antiguo, quizás por su trato continuado con los musulmanes de Oriente Medio y su conocimiento de la tradición griega y romana. Entre los árabes, el término al-Hakim designa al médico, una persona erudita, maestro y pensador por excelencia. El aprendizaje de la medicina es una búsqueda de la sabiduría que no se limita al plano teórico, sino que necesita de la experiencia viajera, del conocimiento de otros lugares y otras gentes, de la escuela de la vida. La medicina árabe, básicamente, busca la salud de los hombres por medio de una vida en sintonía con la naturaleza. Los judíos no fueron ajenos a estos conocimientos y se puede asegurar que Maimónides es el más reputado de todos los médicos hebreos de la época, como atestiguan las obras que publicó sobre esta materia. Poco tiempo después de comenzar su actividad médica, se casa en segundas nupcias con la hermana de un influyente palaciego, Ibn al-Mati, uno de los secretarios del califa, que a su vez se desposa con la hermana de Maimónides. En el año 1170 llega a Egipto Salah al-Din, conocido en Occidente como Saladino, con el pretexto de defender el califato cairota. Pero en realidad lo que consigue es abolirlo para proclamarse sultán y reunificar el Islam desde Damasco hasta el Cairo. Mientras esto sucedía en la corte, Maimónides sigue ejerciendo como médico y comienza a desarrollar una labor pedagógica y espiritual a través de las academias que mantenía de su propio peculio. En 1177 es nombrado Naguid, o regente de la comunidad judía de Egipto, oficiando como consejero del califa en los asuntos administrativos y de representante oficial de toda la comunidad judía del país. En estas fechas, publica sus mejores obras sobre medicina y filosofía, que lo encumbran como la máxima autoridad rabínica del mundo judío y el pensador hebreo que más influencia ha tenido en el desarrollo del pensamiento europeo hasta el Renacimiento. No en balde, se le conoce como el Aristóteles judío de los tiempos medios. El gran comentador del filósofo griego es Averroes, pero Maimónides bebe de las mismas fuentes y dentro del pensamiento y la religión judía juega un papel similar al de Averroes en el Islam. Maimónides
traslada la filosofía de Aristóteles al seno de la religión judía y así trata de conjugar la fe y la razón bajo la luz de los textos sagrados. Todo lo que se relata en la Torá relativo a la creación no debe tomarse en su sentido literal, como el vulgo se imagina, puesto que en tal caso los hombres de ciencia no habrían sido tan reservados al respecto, ni habrían los sabios recomendado tantos sigilos y circunspección ante el vulgo, puesto que esos textos al pie de la letra inducen a una gran confusión de ideas y acarrean erróneas opiniones acerca de la divinidad, o incluso a la neta irreligión y negación de los principios de la Torá. En aquellos años, cuestionar la interpretación de los textos sagrados era una labor peligrosa y solo estaba al alcance de personas con gran amplitud de conocimiento, sabiduría y mesura. Ahondar en la conjugación de la fe y la razón es buscar la esencia de la tolerancia, excluyendo los argumentos totalitarios en los que se basa la ortodoxia y el fundamentalismo. Maimónides entiende los textos sagrados como un camino de conocimiento que el hombre debe seguir para acercarse a la perfección. La Torá abarca en su conjunto una doble finalidad: el bienestar espiritual y el corporal. El primero estriba en que todos los hombres tengan un ideal recto, conforme a sus facultades. En cuanto al bienestar corporal, se consigue mediante el mejoramiento en la humana convivencia, y a él se llega por una doble vía. Primera, eliminando la violencia recíproca, de manera que cada cual pueda proceder a su albedrío y conforme a sus facultades, pero sin desbordarse de la común utilidad. Segunda, inculcando a cada individuo una ética provechosa para la vida social, orientada hacia la perfecta regulación de los intereses sociales. El judaísmo es la primera religión monoteísta, es decir, que cree en la existencia de un solo Dios que ha elegido al pueblo judío para dar a conocer su verdadera naturaleza y la del mundo que él ha creado. El pueblo judío era en su origen un pueblo nómada, de pastores, que vivía subyugado y esclavizado por otros pueblos más poderosos, como el Egipto de los faraones. Entonces el mundo era pagano y los dioses vivían en la tierra, hasta que Abraham tuvo una visión que cambiaría por completo la historia de los hombres en el Mediterráneo y más tarde de Occidente. Sabido es que nuestro padre Abraham, la paz sea sobre él, fue educado en la religión de los sabeos, los cuales creen no hay más Dios que los astros. De conformidad con esas opiniones sabienas, erigieron estatuas de oro al sol y de plata a la luna. Distribuyeron los metales y los climas entre los planetas, asegurando que tal planeta es el dios de tal clima. Construyeron templos en los cuales colocaron estatuas, pretendiendo que las fuerzas de los planetas se infundían a estas estatuas, de manera que éstas hablaban, entendían, pensaban, inspiraban a los hombres y les daban a conocer lo que es sutil. Ya sabes, por multitud de pasajes del Pentateuco, que la finalidad primordial de la ley era erradicar la idolatría y todo cuanto con ella se relaciona, hasta su mismo recuerdo, y todo aquello que pueda llevar a cualquiera de sus prácticas, tales como la evocación, la magia, el paso por el fuego y la adivinación, el arte de pronosticar y de augurar, la hechicería, el encantamiento y la necromancia. La verdadera creencia es que hay un Dios, creador de todas las cosas, al que debemos adorar, amar y temer, no a esas imaginarias divinidades, y que para acercarse al verdadero Dios y granjearse su benevolencia, no se precisa ninguna de esas trabajosas prácticas, sino que basta con amarle y temerle, dos cosas que constituyen el objetivo propio del culto divino.
Dios hace de los judíos su pueblo elegido. Los libera de la esclavitud y les promete una tierra donde vivirán en libertad. Él los defenderá de sus enemigos, velará sus sueños, los hará fuertes y al fin les dará un lugar en su seno cuando llegue el juicio final. A cambio, los hombres deben cumplir unos preceptos, unos mandamientos que Moisés recibe de Dios y que sellan la sagrada alianza. Estos mandamientos, como Maimónides expone en la Guía de Perplejos, se pueden resumir en dos: temor y amor a Dios. Dios se alza contra quienes se le rebelan, y por consiguiente hay que temerle y reverenciarle con sumisión. Y amor con energía, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder, que no puede llevarse a cabo sino mediante un profundo y real conocimiento de todo el ser y la contemplación divina en él inherente. La totalidad de los mandamientos asciende a 613, y en ellos se basa la vida y la convivencia en el seno de las comunidades judías. Maimónides los clasifica en 14 clases distintas. Todos juntos conforman un cuerpo jurídico que articula la vida judía hasta el establecimiento de los estados modernos y los derechos humanos. La pena capital solamente la encontrarás en los casos graves, como el detrimento de la fe o un delito tremendo. Me refiero a la idolatría, el adulterio o el incesto, derramamiento de sangre y todo cuanto a ellos conduce. Por ejemplo, la profanación del sábado, penada con la pena de muerte, porque él sirve para consolidar la creencia en la creación del mundo. El falso profeta y el doctor recalcitrante, penados con la muerte por la gran corrupción que difunden. El que golpea o maldice a su padre o a su madre, porque demuestra enorme perversidad y mina la organización familiar, fundamento del Estado. El hijo desobediente y contumaz, por lo que andando el tiempo pueda devenir, puesto que forzosamente acabará en asesino. El rapto de un hombre, porque le expone a la muerte, e igualmente el que va a robar con quebrantamiento, dado que se expone a asesinar. En la actualidad, hay muchos judíos que siguen conservando todas sus creencias y mantienen intactas sus tradiciones. Entre ellas ocupa un lugar destacado el descanso del sábado. En el barrio de Mea Shearim, en Jerusalén, el Sabbat es respetado hasta el punto de no permitirse la circulación de vehículos por sus calles. Quizás conozcas la razón de por qué se ha insistido tanto en la ley acerca del sábado y su penalidad de muerte por lapidación impuesta por el príncipe de los profetas. Ocupa el tercer lugar, tras la existencia de Dios y la negación del dualismo, pues la prohibición de adorar ningún otro se encamina a asentar la unidad. Solo existe un Dios e Israel es su pueblo. Esta es básicamente la revolución que el pueblo judío aporta a la cultura mediterránea y universal, lo que lo identifica como pueblo allá donde se encuentre cualquier judío, como Maimónides, judío practicante inmerso toda su vida dentro del Islam. Aunque su profesión de fe le trajo muchos problemas, nunca renegó de sus convicciones más íntimas. A veces, los paralelismos en la historia se dan en el mismo tiempo, y así podríamos interpretar la de dos cordobeses contemporáneos,
Averroes y Maimónides, un mismo destino en dos culturas distintas. Dos filósofos que tratan de integrar la fe y la razón, que buscan los puntos de acercamiento más que la separación, el conocimiento antes que la ignorancia, la sabiduría y la tolerancia. Averroes muere en Marrakech, lejos de su Córdoba natal, en el año 1198. En el Cairo, Maimónides lee sus escritos en 1190 y probablemente se inspira en algunos de sus comentarios a Aristóteles para componer sus obras de religión y filosofía. Según cuentan algunos expertos, la verdadera posteridad de Averroes y la continuación inmediata de la filosofía árabe se encuentra en los judíos, precisamente en la escuela de Maimónides. Caprichos del destino que escribe derecho sobre renglones torcidos. Cinco años más tarde, en 1204, muere Maimónides, también lejos de su Córdoba natal, aunque en su memoria siempre guardó los reflejos plateados de las mansas aguas del Guadalquivir a su paso por la ciudad califal. Sus restos mortales fueron enterrados en el patio de la sinagoga donde estuvo oficiando durante 40 años. Más tarde, serían trasladados como los de Averroes a lomos de una acémila a las cercanías del lago Tiberíades, en el mar de Galilea, donde se remansan las aguas del Jordán, en la tierra prometida donde nunca pudo vivir.